Muy bienvenidos un día más al curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Comenzamos aquí la clase número 44 para seguir con el tema que estuvimos tocando en la clase anterior y para poder darle un final a ese tema que, si recordáis, el tema era la predestinación y la salvación. Así que arrancamos aquí. Por lo tanto, bienvenidos todos. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo para todos desde aquí, tanto de parte de Keila como de mi parte. Y solamente recordaros que, como siempre digo, vamos a poder compartir el vídeo si queréis. Podéis darle al botoncito de compartir. Yo lo comparto en un par de páginas también. Así que desde aquí mandamos un abrazo para todos desde donde nos estéis viendo, desde diferentes lugares de este planeta llamado Tierra. Y si, bueno, si por casualidad hay alguien de otro planeta, pues también que sea bienvenido. Muy bien. Biblia, libreta y bolígrafo, por favor, aparte de compartir el vídeo, aparte de recordaros que tenéis el canal de YouTube en el que, por la gracia de Dios, hemos ido subiendo de suscriptores y estamos ya en 375, eso es un maravilloso milagro, 375 suscriptores, es decir, estamos cerca de los 400, gloria a Dios por ello. Si todavía no os habéis suscrito, desde aquí os invito a que nos hagáis el favor de visitar el canal de YouTube y suscribiros. Ahí tenéis todas las clases anteriores, desde la 1 hasta la 43, y en un ratito, obviamente, estará también la clase de hoy. Así que bueno, esperamos nada, unos segunditos para que cada vez más gente se vaya conectando, para que a vosotros os dé tiempo también de poder compartir el vídeo. Recordad que vamos a seguir con el curso hasta que prácticamente acabemos con todos los temas que vosotros estáis proponiendo. El día de mañana, con el favor de Dios, si tenemos que comenzar otro curso, lo comenzaremos. Posiblemente, como ya hemos dicho más de una vez, el formato será diferente, quizá no será diario, porque todos retomaremos más o menos nuestras actividades, por lo menos aquí ya se están cambiando las fases, dentro de poco podremos volver a congregarnos casi con normalidad, que eso va a ser más difícil, pero bueno, pero obviamente recuperaremos todas las labores ministeriales también, etcétera, etcétera. Pero sí nos comprometemos a que seguiremos estudiando la palabra juntos en directo por Facebook y por YouTube cuando podamos hacerlo en directo, y que las clases quedarán registradas para todo aquel que quiera escucharlas. No vamos a hacer estudios cerrados para la Iglesia Gracia y Fe Tarrasa y Madrid, sino que van a ser abiertos para que todo el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y todo el cuerpo de Cristo pueda crecer en el conocimiento de la realidad de este Evangelio maravilloso. Entendemos que la luz que nos ha dado y que nos sigue dando tiene que ser compartida con todo el cuerpo y no a nivel congregacional solamente. Así que un fuerte abrazo para todos. No me da tiempo a veces a leer los comentarios, pero veo a Manuel y Charo. Ya sabéis que os amamos muchísimo allí en Madrid, que tenemos muchas ganas de volver a Madrid y que creo que a finales de junio, cuando nos permitan ya cambiar de comunidad, pronto estaremos con vosotros de vuelta. Así que un fuerte abrazo para Madrid y de verdad que tenemos ganas de poder estar allí de vuelta. Muy bien, lo dicho, libreta, bolígrafo, papel y lo que uséis para tomar apuntes, porque comienza aquí. Ahora la clase número 44 de cómo interpretar correctamente las escrituras. Para ello lo vamos a hacer, como he dicho, hablando del tema de predestinación y salvación. Y lo que vamos a hacer hoy es responder a la pregunta desde la óptica que nosotros tenemos, que quede bien claro eso, y que a veces no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, esa es la realidad, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero también si hay cosas que os han edificado en estas 43 clases que llevamos y que os han bendecido y os han ayudado a crecer en conocimiento, y hay alguna cosa con las que quizá no estamos de acuerdo, yo creo que no sería correcto desechar todo lo demás si os ha edificado y os ha beneficiado por algo en lo que estemos en desacuerdo. Desde aquí vamos a poner, repito, nuestra óptica de la salvación, de la seguridad de salvación y lo que nosotros entendemos en base a lo que vemos en las Escrituras. Estaba esperando que
subiera un poquito de el número de personas que están conectadas para volver a repetir algo, pero prefiero hacerlo ahora y así entramos con la clase de lleno. Y es, yo no voy a tocar temas escatológicos. Sé que lo he dicho anteriormente, pero es que me ha parecido ver en la última clase, si no recuerdo mal, no quiero equivocarme, en la clase anterior, que una persona me hablaba o pedía en los comentarios que habláramos acerca del rapto, si es antes o si es después. Repito, no entro en temas escatológicos. Yo no voy a entrar en todo eso. Ahora, si vemos la línea de las escrituras y si vemos la línea de la palabra desde el principio hasta el final, y lo digo con todo respeto a los demás, ¿por qué no entro en este tema? Porque nosotros hemos estudiado las tres posturas, antes, en medio y después. Y con cualquiera que hables, que sea de los pre-tribulacionistas o post-tribulacionistas o en medio de la tribulación, cualquiera que comparta, te van a dar sus motivos y sus razones por las cuales ellos creen lo que creen. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos, porque estos son temas de interpretación escatológicas y por lo tanto hay gente que cree una cosa y gente que cree otra. ¿De acuerdo? Desde aquí respetamos a todos, repito, viendo la gracia de Dios y viendo la parte general de las escrituras, nosotros podemos ver, o la interpretación que yo tengo en este aspecto, es que siempre el arrebatamiento sería antes de la gran tribulación, porque Dios guardó a Noé antes de que cayera el diluvio, Dios avisó y protegió a la gente antes de que cayera el juicio sobre Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pero repito, para esto hay diferentes interpretaciones y hay gente que no cree en el arrebatamiento, que sí creen, que creen antes, después o en medio, que la tribulación son 7 años, que son 3 años y medio de paz y luego aparece el anticristo, pero el anticristo es un sistema, entonces son demasiadas cosas. Así que yo pido disculpas, por favor, que nadie se moleste conmigo, que nadie se enfade con nosotros, pero estos temas no los vamos a tocar, ¿de acuerdo? Muy bien. Otros temas los estamos tocando. Hay personas que me han preguntado hoy, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿son para hoy o no son para hoy? Bueno, pues de eso hablaremos. Ahora estamos con la salvación. Para entender, ayer hablábamos en la clase anterior, perdón, hablábamos de la predestinación. Para entender esto dijimos que lo que Dios ha puesto es poner la salvación a disposición de todo el mundo. Si tú me preguntas, ¿pero Dios conoce quién se va a salvar? Obviamente. Hablamos de esa palabra que suena rara, que es la omnisciencia de Dios, que tiene que ver con que Dios lo conoce absolutamente todo, ¿sí? Dios lo sabe absolutamente todo. En eso no hay ningún tipo de duda, ¿verdad? Ahora, Dios vive en la eternidad. Dios no vive en el año en el que nosotros estamos. Dios vive en el año 2020. No, Dios vive en la eternidad, ¿sí? Por lo tanto, Él vive en el antes y en el después y en el ahora. Por eso estamos tocando la serie Dios ya lo sabía, porque Dios de antemano sabe todo lo que va a pasar en el futuro y por lo tanto Dios conoce quién se va a salvar específicamente. Pero no porque Él haya decidido que solo esos se salven, sino porque Él sabe quién va a tomar la decisión de ser salvo. ¿De acuerdo? Dios ha extendido salvación absolutamente a todo el mundo. Amén. A todos. Pero está el libre albedrío. Eso es lo que nosotros creemos. No somos calvinistas, pero respeto a los calvinistas. Ningún tipo de problema. Tampoco considero que seamos arminianos, ni muchísimo menos. Respeto también esa línea. No hay problema. Respeto a los luteranos. No hay problema. El problema es endiosar a esas personas. Lo dije en la clase anterior y lo vuelvo a decir hoy. Honramos, pero no endiosamos. ¿De acuerdo? Que una persona diga algo no quiere decir que tiene que ser así. Una de las cosas que hemos admirado siempre del hermano Kenneth Hagin, que ya partió con el Señor, es que él siempre decía, no tienen que creerme a mí, tienen que creer lo que la palabra dice. Porque el tesoro sigue estando en vasos de barro, donde todavía estamos en un proceso de renovar la mente. Y en algunas cosas, aunque Dios nos va dando luz, hay cosas que quizá no las entendemos del todo de forma correcta y por eso todos necesitamos seguir creciendo en conocimiento. Ahora, la salvación está disponible para todos. Y nuevamente entendemos que cualquier persona puede ser salva. Eso sí, cualquiera puede ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. ¿De acuerdo? Eso está claro. ¿Y Dios sabe quién se va a salvar? Claro, porque Él lo conoce todo y Él vive en una eternidad. Recuerda que una de las pautas que hemos dado para interpretar correctamente la Biblia es entender el concepto de eternidad de Dios.
¿De acuerdo? Dios no vive en el 27 de mayo del 2020. Dios vive en la eternidad. Y eso es lo que a veces a nosotros, como es normal, a nosotros nos cuesta entender, obviamente. Pero en esa eternidad Dios conoce quién se va a salvar. Hoy tocamos o resolvemos la pregunta en base a la luz que nosotros tenemos, repito, por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿la salvación se pierde? Kenneth, ¿eres salvo siempre salvo? Y la respuesta es no. ¿De acuerdo? A las dos preguntas, lo cual alguien puede decir, eso no lo entiendo. O sea, por un lado me estás diciendo que crees que la salvación no se pierde y por otro lado me estás diciendo que no eres salvo siempre salvo. Muy bien, pues eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué ocurre? Que para entender este punto deberíamos entender de una forma mucho más clara el tema espíritu, alma y cuerpo. Y os aseguro que si un día estudiáramos ese tema, nos llevaría muchas más clases de las que tenemos hoy. Desde aquí recomiendo, es una recomendación, si de alguna manera lo podéis adquirir, si de alguna manera lo podéis conseguir, recomiendo el libro Espíritu, Alma y Cuerpo y la guía de estudio, pero el libro si no lo tenéis, de Andrew Wommack. Repito, recomiendo el libro Espíritu, Alma y Cuerpo, que lo podéis encontrar en la página web de su ministerio, www.awmi.net. Andrew Wommack, Espíritu, Alma y Cuerpo. Ese libro es... Yo estudié este tema en la Escuela Bíblica Domata y fue glorioso, me liberó, me dio una luz impresionante en el año 98-99. Pero luego, cuando leí ese libro en el año 2012, eso fue tremendo para mí, fue impresionante. Y para mí es uno de mis temas favoritos a la hora de aprender y de enseñar. Entonces, para poder entender seguridad de salvación, necesitamos entender espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos entender qué es lo que Dios ha hecho en el espíritu, que lo estamos tocando un poco, o lo hemos tocado un poco en la serie Identificados con Cristo, que la tenéis disponible en YouTube. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en el espíritu? ¿Qué es lo que está pasando en el alma? Y obviamente, ¿qué parte forma o qué función lleva a cabo el cuerpo? Segunda de Corintios capítulo 5, por favor, vamos a ir allí y yo no tengo problema en que si no acabamos hoy, seguimos en la siguiente clase, ¿eh? O sea, por eso no hay ningún tipo de problema. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Entonces, como decía, mientras buscáis la cita de 2 Corintios 5, 17, yo no creo que la salvación se pueda perder. En primer lugar, porque hablamos acerca de la importancia de entender seguridad de salvación. Recuerda que este evangelio produce seguridad en la vida de la persona. Yo he vivido muchos años inseguro. Yo siempre he pensado que cuando venía el arrebatamiento yo no me iba. Porque a mí se me enseñó todos esos temas escatológicos, y vuelvo un poquito a eso, pero solamente para hablar esto, ¿no? Todos esos temas escatológicos se me enseñaron desde una posición muy legalista. Y es por eso que yo no voy a tocar esos temas, porque necesito seguir creciendo en conocimiento, no los domino. Y yo no tengo, perdonadme que sea así de claro, pero yo no estoy aquí para demostrar nada a nadie. Yo no estoy aquí para demostrarte lo mucho que sé, porque eso sería una estupidez. Yo estoy aquí para ser un instrumento en las manos de Dios para edificar su iglesia, para edificar su cuerpo. Que Dios me use es un privilegio y es un fruto de su gracia, es un resultado de su gracia también. Entonces yo no estoy aquí para demostrar lo mucho que sé. Como esos temas no los domino porque se me enseñó en una parte muy legalista, yo no los voy a tocar. ¿De acuerdo? Pero el punto es que he vuelto a hablar de esto porque quería decir esto. El punto es que yo vivía en una inseguridad de salvación continua porque pensaba que venía el arrebatamiento y yo me quedaba. Porque en mi adolescencia no hacía cosas del todo perfectas. He hecho cosas como quizá todo adolescente ha hecho. He visto cosas que no se debían ver, a lo mejor. Hemos hecho cosas que según ciertas congregaciones o según cierta religión evangélica, pues está mal, ¿no? Yo recuerdo que a mí me decían que el cine era pecado. Y recuerdo que una vez llevábamos muchas horas en medio de una programación especial en la radio en la que yo colaboraba y llevábamos un mes realmente duro, levantándonos muy temprano, acostándonos muy tarde y un día no pude más, estaba agobiado. Y el técnico de radio de aquel momento, él se congregaba en otro lugar donde él sí podía ir al cine.
Entonces él vino y vino todo entusiasmado porque había visto Misión Imposible en el cine. Y yo dije, no puedo más. Y cogí y me fui al cine y volví todo renovado por ir al cine a ver Misión Imposible, ¿no? Entonces, eso supuestamente era pecado. Por lo tanto, claro, imagínate por la noche cuando me voy a dormir, yo le pedía perdón a Dios de todas las maneras posibles por cualquier cosa que hubiera hecho, porque yo pensaba que me quedaba. Si venía el rapto me quedaba, que sonaba la trompeta yo no la iba a escuchar, y eso que tengo buenas orejas, pero no la iba a escuchar y por lo tanto me quedaba, y que me iba a despertar un día y mi padre no estaba, mi madre no estaría y yo me habría quedado, y lo único que me quedaba, que era lo que me habían predicado, es que me cortaran la cabeza en la gran tribulación, por no negar a Cristo, porque si encima no me cortaban la cabeza tampoco me salvaba. Eso es lo que me habían enseñado, eso es lo que yo había entendido siempre. Yo vivía en una inseguridad. El Evangelio produce seguridad de salvación, ¿sí? ¿Por qué decimos que la salvación no se pierde? Porque no me la puedo ganar. La salvación no es algo que se gana, la salvación no es algo que se merece, la salvación no es algo que yo logro por medio de méritos propios, no se puede, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo no creo que la salvación se pueda perder, ni muchísimo menos que se pueda estar perdiendo cada 30 minutos, o que se pueda estar perdiendo cada vez que hacemos algo incorrecto. Porque si algo hemos aprendido, gracias a Dios, en estas clases, es que Dios ya contaba con nuestro error. Dios ya contaba con nuestra infidelidad. Por eso Timoteo dice que, aun siendo nosotros infieles, Dios permanece fiel. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros necesitamos entender eso. Por lo tanto, el primer punto es, yo no creo que la salvación se pierda porque no es algo que me he ganado, ni algo que me he merecido, ni algo que he logrado por mis propios méritos. ¿Sí? Mi salvación depende total y absolutamente de la gracia de Dios, Amén. total y absolutamente de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, por favor, aunque estamos en 2 de Corintios capítulo 5, recuerda, por favor, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? ¿Cómo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Fíjate qué interesante. La gracia es la que ha puesto a nuestra disposición la salvación y la fe es la que recibe de esa salvación que ya ha sido provista. No hay nada más. La pregunta es, ¿hay alguna acción que yo pueda hacer para ser salvo? No. ¿Hay alguna buena obra que yo pueda hacer para ser salvo? ¿O acaso antes de ser salvo tú no hiciste buenas obras en tu vida? Estoy seguro que sí. Ayudaste a papá o a mamá en alguna cosa. Hiciste buenas obras, ayudaste a una anciana a cruzar la carretera, no sé. Alguna buena obra, ser del Barça, es una buena obra y es un 75% de tener el cielo ganado, pero no lo ganamos todavía del todo, ¿eh? Pero bueno, un abrazo a todos los del Madrid. Aprovecho que soy yo el que tiene el micro, perdonadme, ¿eh? Entonces, ¿hicimos alguna buena obra para ser salvos? No. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿De acuerdo? De ahí que yo responda a esa pregunta. ¿Creemos que la salvación se pierde? No. ¿Keila y yo? No. No. La congregación, la Iglesia Gracia y Fe Tarrasa y Madrid? No. Esto es lo que enseñamos. Por eso es necesario entender espíritu, alma y cuerpo. ¿De acuerdo? Porque hay una cosa que ya somos en el espíritu, que ya hemos sido hechos en el espíritu y eso no va a cambiar. Eso ha sido hecho totalmente. Que luego el cuerpo todavía está sometido a una mente que no ha sido renovada del todo. Bueno, en ese proceso estamos todos. ¿Sí? En ese proceso vamos caminando todos. Y bueno, y poco a poco, como dice nuestro amado Pastor Jim, antes pecaba de tanto en tanto y ahora pecaba de tanto en tanto, ¿no? O sea, cada vez pecamos menos, ¿de acuerdo? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde ha pasado eso? En el espíritu, en el interior de la persona. Nosotros estábamos muertos y ahora estamos vivos, porque la vida de Cristo está en nosotros. Entonces dice que la clave ¿cuál es? Estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya lo es. Fíjate que le está hablando a los corintios, ¿sí?
Ahora veremos otro pasaje que es tremendo. Pero dice, ya es una nueva criatura. Y las cosas viejas ya pasaron totalmente, todo lo que éramos antes de Cristo pasó en el Espíritu, y ahora todo ha sido hecho nuevo en el Espíritu. Hay seguridad de salvación porque en el Espíritu hemos sido hechos nuevas criaturas. En el Espíritu hemos sido santificados. En el Espíritu hemos sido justificados. En el Espíritu hemos sido perdonados total y absolutamente una sola vez y para siempre. Amén. Todos nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Déjame decirte algo, querido, querida. Si una buena obra no te puede meter en el cielo, un pecado, una acción de pecado no te puede sacar del cielo. Así es. Es tan sencillo como eso. Repito, si una buena obra no me puede meter en el cielo, una acción de pecado cometida no me puede sacar del cielo. Claro. Necesitamos desarrollar una seguridad de salvación y entender que la salvación, y ojo a esto también, aunque ya lo hemos hablado aquí, la salvación no es por vivir en santidad, No. porque entonces sería por obras. ¿De acuerdo? La salvación no es por vivir en santidad, porque entonces sería por obras. La santidad no salva a nadie. Eso es así, lo podéis aceptar o no, no hay ningún problema. Esto es lo que creemos bajo la luz que nosotros tenemos. La santidad no salva a nadie. Quien salva es Jesucristo. Ahora, ¿significa esto que nosotros estamos predicando una licencia para pecar? No. ¿Significa esto que es bueno pecar? No. ¿Significa esto que al escuchar estas cosas voy a salir a pecar? Bueno, déjame decirte que nosotros, por la gracia de Dios, llevamos más de 7 años predicando esto, más de 7 años predicando esto en las congregaciones y en diferentes lugares, y todavía no conocemos a nadie que haya dicho, gracias al mensaje de gracia voy y peco todo lo que quiero. No lo conocemos. Hay gente que por ahí dicen que sí pasa eso. A nosotros no nos ha pasado en más de 7 años. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la gracia se revela, la gracia transforma a la persona. Amén. Y la gracia hace que nos rindamos a Dios como nunca antes. Y la gracia nos da la capacidad de vivir para Dios como nunca antes lo podíamos haber hecho. Esa es la realidad. Eso es lo que produce la gracia en nosotros. No produce un deseo de pecar, produce un entendimiento de quiénes somos nosotros en Cristo. Así es. ¿Sí? Entonces, ya somos una nueva criatura. Lo que pasa es que a veces cometemos acciones de pecado porque tenemos una mente que no ha sido renovada en su totalidad, pero que estamos renovando. Sí. Ahora, eso lo estamos viendo los domingos también, ¿verdad? Ahora tú estás renovando tu mente, tú estás permitiendo que la palabra venga y que trabaje en tu forma de pensar para que tu mente sea renovada hacia la verdad de Cristo. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Y de hecho, vamos a pararnos primero en 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Dios es bueno siempre. Qué bueno que podamos seguir aprendiendo. Y recuerdo que estamos en la clase 44. Y eso significa que estamos cerca de la clase 50. Y en la clase 50 habrá una sorpresa. No digo más. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. ¿Lo tenéis? Mas por Él, por Dios, mas por Dios estáis vosotros en Cristo. Fíjate lo que le dice Pablo a los corintios. ¿Tú sabes la historia de los corintios? Sí, yo sé que la sabes. Hay alguna persona que me ha pedido que hablemos de 1 Corintios 5. ¿Sabes lo que habla 1 Corintios 5? 1 Corintios 5 habla de una persona que fue entregada a Satanás, y lo tocaremos, porque estaba manteniendo relaciones sexuales con la pareja de su padre. ¿Sí? O sea, con la pareja de su padre estaba manteniendo relaciones sexuales. Esta es la iglesia a la que Pablo le dice, hay cosas que no puedo enseñaros porque no estáis preparados todavía, porque no habéis madurado lo suficiente. Todavía estáis siendo bebés en vuestra forma de pensar, no estáis maduros. Es una iglesia que tenía muchas cosas buenas porque funcionaban en los dones, pero tenían mucha inmadurez, ¿sí? A esta gente Dios le dice, por medio de Pablo, porque recordemos que Pablo es el que escribe inspirado por el Espíritu Santo, y le dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, o sea, ya lo estáis. Todos vosotros estáis en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es lo que ya ha sido hecho para nosotros Cristo.
Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Cristo nos ha sido hecho justificación. Cristo nos ha sido hecho santificación y redención. Primera de Corintios 6 ahora. Veo que el tema de la sorpresa os ha gustado. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Aleluya. Amén. Realmente qué bueno es aprender, gloria a Dios. Y qué bueno es tener una actitud de querer aprender siempre. Amén. Por eso siempre os tratamos de felicitar por estar ahí, porque siempre es bueno querer aprender. Así es. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredan. ¿Sí? ¿Quiénes son los injustos? Los injustos son, ¿quién? El que se emborracha. Ahora vamos a ver que aquí hay una lista, pero vamos a definir bien esto. ¿Quiénes son los que no heredan? Los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que no están en Cristo. ¿De acuerdo? Los injustos no son los que, por lo que sea, cometen una acción de pecado. No, no. Los injustos son los que no están en Cristo. ¿Sí? Amén. No erréis, no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, si solo estos no heredan, quiere decir que hay otros que sí pueden heredar, pero no está hablando de eso. Y fíjate también que aquí no está diciendo ni los que fornican, ni los que idolatran, no dice eso, dice ni los fornicarios. ¿Por qué? Porque está hablando de una naturaleza, no de una acción. Así es. Ese es el error que siempre cometemos. Y ese es el error que la religión evangélica ha hecho que nosotros estemos observando siempre. La acción de la persona y no la naturaleza de la persona. Así es. Y por eso a veces juzgamos, porque miramos la acción, pero no entendemos la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? El que está en Cristo ya es una nueva criatura. No, pero yo conozco esa persona que adulteró, pero es una nueva criatura en Cristo. Eso es así. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, que el pecado puede tener consecuencias naturales aquí en la tierra, totalmente de acuerdo. Yo no estoy hablando de eso, pero aquí estamos hablando de la salvación. De modo que si alguno está en Cristo. Entonces, aquí está hablando de una naturaleza. La naturaleza del injusto. Y está diciendo, están estos, aquellos, los otros, y estos no van a heredar porque tienen una naturaleza de injusticia. Pero fíjate, si esto acabara aquí, diríamos, bah, Pablo está... Pero es que no acaba aquí y le está escribiendo a los corintios, no lo olvidemos. Y les está escribiendo después del capítulo 5, no lo olvidemos tampoco. Y entonces dice, verso 11, y esto erais algunos, erais de ser, de naturaleza, erais injustos, por naturaleza erais idólatras, erais fornicarios por naturaleza. Pero escucha bien ahora, por favor, y abraza esta verdad para tener seguridad de salvación en tu vida. Mas ahora, no dice ahora, pero lo añado yo, mas ya habéis sido lavados. Gloria a Dios, ya habéis sido lavados, es una realidad. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya lo habéis sido. Ya estáis limpios, ya sois santos, ya sois justos gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a lo que Él hizo por nosotros. Pero es que todavía cometo acciones de pecado. Bueno, ahí está el punto, querido, querida, y por eso necesitamos enseñar bien la palabra. Por eso necesitamos instruir bien la palabra, porque necesitamos enseñarle al cuerpo de Cristo qué es lo que Dios ha hecho de ellos, para que cuando ellos sepan, porque el problema es que se nos ha dicho, vosotros tenéis que vivir en santidad, porque Dios es santo y vosotros tenéis que ser santos. Pero, y claro, y nos insisten y nos dan de latigazo, hay que vivir en santidad, sois pecadores, hay que vivir en santidad. Pero no, el punto es que a la gente hay que enseñarle, señores, señoras, queridos, queridas, Dios os ha hecho santos
Y como vosotros ya sois santos, ahora podéis caminar como lo que sois. Amén. Al pueblo, al cuerpo de Cristo, se le tiene que enseñar lo que ya es para que pueda caminar como lo que es. Es injusto que se me diga lo que tengo que hacer y que se me diga cómo tengo que caminar si primero no se me enseña quién soy yo en Cristo. Amén. Analiza las cartas de Pablo. Esta carta mismo. Analízalas y verás que Pablo al principio siempre les hablaba, ¿quiénes sois vosotros en Cristo? Porque cuando yo entiendo quién soy en Cristo, va a ser fácil caminar como lo que soy. El problema es cuando trato de ser alguien que pienso que no soy. Claro. Entonces ahí es cuando cuesta, ahí es cuando todo se vuelve más difícil, pero cuando se me revela, cuando se me abren los ojos a la realidad de quién soy en Cristo, yo voy a poder caminar como lo que soy. Y aquí Pablo les está enseñando a estas personas que estaban en desorden, que es una carta donde Pablo corrige muchas cosas, pero lo primero que les dice es, señores, ustedes ya han sido justificados, Amén. ustedes ya han sido santificados, Aleluya. ustedes ya han sido lavados y perdonados por completo, una sola vez y para siempre. Crean eso y cuando crean eso caminarán de esa manera, porque la creencia precede al caminar, Amén. Así es. siempre. Por lo tanto, yo caminaré correctamente cuando yo crea correctamente. Entonces, Efesios capítulo 1 me dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Lo tienes en Efesios 1. Hemos sido sellados. El verbo sellar en el original griego significa como ese envasado al vacío. ¿Verdad? Cuando envasas algo al vacío, ¿para qué es? Para que no le entre nada que lo contamine. Sí. La Biblia dice que en 1 Corintios, aquí mismo, 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu Santo nos ha sellado. ¿Para qué? Para que nada impuro entre en nuestro espíritu. Escúchame bien, querido, querida. En el espíritu, tú eres perfecto, Amén. eres santo, eres justo, Amén. eres hijo, eres hija. Has sido perdonado total y absolutamente y nada impuro, nada imperfecto va a poder entrar en tu espíritu porque el Espíritu Santo te ha sellado por completo. Y para entrar al Espíritu tiene que pasar por el Espíritu Santo porque sois uno. Así es. Si nada impuro puede estar o puede habitar en el Espíritu Santo, nada impuro puede habitar en ti que eres Espíritu porque sois uno. Amén. ¿Se entiende? Ujú. De ahí que nosotros afirmemos que la salvación no se puede perder Claro. por algo que hacemos. No se pierde por una obra o por una acción de pecado. ¿Sí? Ujú. Porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Ya hemos sido perdonados en el espíritu de la persona. Dios y yo somos uno para siempre. Amén. Entonces luego está la pregunta, bueno, entonces tú eres salvo, siempre salvo. Y ahí es donde nosotros decimos que no. Y ahí es donde entra la confusión. ¿Por qué? Repito, no soy salvo, siempre salvo, no somos salvos, siempre salvo, pero tampoco creemos que la salvación se está perdiendo cada vez que hacemos o cometemos una acción de pecado. Ya. ¿Por qué creemos que no somos salvos, siempre salvos? Porque si la salvación se recibe por la fe, si la salvación ha sido dada por gracia y se recibe por medio de la fe, se puede rechazar. Así es. Y yo sé que hay gente aquí que no está de acuerdo conmigo, con nosotros, no pasa nada, ¿eh? Pero se puede rechazar. Ahora, eso no es en absoluto nada fácil, ¿de acuerdo? Que una persona deje de congregarse, yo sé que algunos lo llaman que se han apartado del Señor, a mí no me gusta decirlo de esa manera, porque una persona que no se congrega no significa que se ha apartado del Señor, porque el Espíritu Santo sigue habitando en esa persona. Aleluya. Así es. Por lo tanto, no se ha apartado. Lamentablemente, está siendo engañado en su forma de pensar, porque piensa que congregarse no es importante. Y por favor, creo que todos hemos entendido el término congregarnos en medio de esta pandemia. ¿Sí? Congregarnos no es solo ir a un local. Congregarnos es ser pastoreados también. Puede haber personas, como es el caso, por ejemplo, que nosotros tenemos personas que las estamos pastoreando a la distancia, pero están siendo pastoreadas, por lo tanto se congregan. El ejemplo de Madrid.
Manuel, Charo, Tania, las personas que solemos juntarnos en Madrid. Entonces, ellos están siendo pastoreados. Recordemos que ser pastoreado no es el local, ¿sí? ¿Se puede pastorear a la distancia? Gracias a Dios hoy se puede hacer. Entendamos ese concepto. Pero yo estoy hablando de personas que ni siquiera están siendo pastoreadas ahora, que no quieren saber nada con iglesia, con pastores, por el motivo que sea, ¿eh? Eso ya cada uno lo sabrá. Y que se suele decir, repito, que se han alejado, que se han apartado, pero el Espíritu Santo está en ellos. Amén. Si tienes algún familiar o algún conocido que le ha pasado eso, te invitamos a que no dejes de orar por ellos, porque el Espíritu Santo habita en ellos todavía. Amén, así es. Y la palabra que fue sembrada anteriormente todavía tiene la capacidad de seguir dando fruto en esa persona. Así es. Así que no dejes de orar nunca por esas personas. Nunca dejemos de orar por esas personas, porque ellos siguen amando a Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Que lamentablemente, si yo dejo de oír la palabra, dejo de estudiar, de orar, de vivir mi vida cristiana, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que empiezo a escuchar otras cosas y mi corazón puede ir endureciéndose. De hecho, Romanos capítulo 1 habla de cómo se les endureció el corazón. El corazón se puede ir endureciendo. Y eso sí es un problema, porque cuanto más duro se hace el corazón, puede llegar un punto en el que la persona puede llegar a rechazar la salvación, rechazando a Jesucristo. Pero eso no es fácil, ¿eh? Una persona que no está siendo pastoreada o que no se congrega, no está en ese punto, ¿eh? Eso es un punto muy extremo, ¿de acuerdo? Por eso digo que no es fácil tampoco llegar a ese punto. Pero en alguna ocasión se ha dado. En alguna ocasión se ha dado que haya personas, por ejemplo, una esposa de un ministro, que estuvieron sirviendo a Dios, que estuvieron desde años de cristianos, luego sirviendo a Dios. Ella tenía una hermosa voz y cantaba para Dios, y de repente alguien se le acercó y le dijo: oye, tú podrías estar ganando mucho dinero secularmente. Y esta persona, ella abrazó ese pensamiento, se empezó a dejar engañar por ese pensamiento y al final abandonó a su esposo y empezó a grabar y a cantar secularmente y se alejó de toda la congregación. Repito, se divorció, abandonó a su esposo, permitió que su corazón se vaya endureciendo, intentaron aconsejarle, intentaron hablarle. Esta persona nunca aceptó ningún consejo y un día estaba dando un espectáculo en una ciudad y estaba en el hotel. Y un antiguo amigo del esposo se enteró que estaba ahí y fue a verla al hotel. Y cuando él picó a la puerta y ella abrió y vio quién era, que era un antiguo amigo de ellos, lo primero que le dijo esta mujer, le dijo: yo no quiero saber nada y solo te voy a decir una cosa respecto a ese Jesús tuyo, al infierno con él. Bueno, lamentablemente esta persona está rechazando a Jesús y por lo tanto está rechazando la salvación, porque si la salvación es por gracia y se recibe por fe, la salvación que es por gracia se puede rechazar también. Pero eso cuesta mucho que pase, ¿eh? Repito, una persona que no se está congregando y que no está siendo pastoreada no está en ese punto. No. Porque nosotros conocemos gente así y a veces nos llaman y nos dicen: oye, ora por este asunto, estoy leyendo la Biblia. O sea, tienen su Biblia, siguen leyendo, no están en ese punto. Por eso, repetimos, nunca dejes de orar por ellos. Pero puede ocurrir que el corazón se endurezca tanto, al pasar los años, que de repente la persona rechace. Por eso nosotros tampoco creemos que uno sea salvo siempre salvo, porque si uno acaba rechazando. Ahora, abro un paréntesis, ¿de acuerdo? Y perdonadme que... hola, es muy tarde. ¿Qué hacemos? Creo que no puedes tardar mucho más. Tenemos que parar. Cuenta esto rápido y abre el paréntesis y ciérralo. Venga, abro el paréntesis y lo cierro. Abro, cierro, se acabó. Abro un paréntesis. Una persona nueva, que está aprendiendo a crecer y que pueda vivir en una situación donde el Evangelio está siendo perseguido y que le digan que si tú no rechazas a Jesús te vamos a matar, y esta persona por miedo, por temor, porque no ha madurado lo suficiente, dice: yo no creo en Jesús, esa persona no está rechazando realmente a Jesús, porque recuerda que esto tiene que ver con creencias. Claro. ¿De acuerdo? Y en un momento de presión y en un momento donde está amenazado, o a lo mejor, como hemos escuchado testimonios de un padre de familia que le dijeron: o rechazas a Jesús o matamos a tu mujer y a tus hijos. Y esa persona dice:
no creo en Jesús, pero realmente no es lo que cree. ¿De acuerdo? Eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es un endurecimiento del corazón. ¿Sí? Como una persona dice, se podría considerar apostatar. Se podría considerar apostatar. Estamos hablando de la apostasía. ¿De acuerdo? De un endurecimiento de corazón que puede ocurrir pasado mucho tiempo. Pero no porque alguien en un momento de presión dice, no, yo no creo en Jesús. No, no, eso no es rechazar a Jesús. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos transmitir con esto? La seguridad de salvación. Claro. Nosotros queremos que vosotros tengáis de seguridad de salvación y que, como veíamos en la clase anterior, no os dejéis perturbar por aquellos que predican un evangelio diferente. No os dejéis perturbar por ellos. Sois salvos, Amén. porque sois santos, Amén. sois justos, Amén. sois perfectos y habéis sido totalmente perdonados en Cristo. Amén. Así es. Porque vuestra salvación y nuestra salvación depende de Jesús. No depende de acciones que nosotros llevemos a cabo. Ujú. Y ya hemos hablado de salvación, recordad, ya, pero resulta que sin santidad nadie verá al Señor, pero no está hablando de eso, no está hablando, está hablando de la santidad que Cristo produce en nosotros. Si yo tengo a Cristo, yo ya tengo la santidad. Así es. Y luego recordemos que eso está escrito en Hebreos y hay un contexto judío en todo ese asunto. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Así que seguridad de salvación. Seguridad de salvación. No dudes que en Cristo eres salvo al 200%. Amén. ¿Sí? Ahora sí acabamos. Ujú. ¿Está bien? Me he pasado el tiempo, perdón, porque no nos habíamos dado cuenta. Perdón, no me he dado cuenta, sinceramente, ¿eh? Así que pedimos disculpas, esperamos que la clase haya sido de beneficio, de bendición. Volveremos, pero con otro tema porque creo que este ha quedado más o menos resuelto. Así que, ¿cuándo lo haremos? El viernes, porque mañana es jueves y por lo tanto mañana tenemos la serie, tenemos nuestra reunión como Iglesia Gracia y Fe y tenemos la serie Dios ya lo sabía. Os invito a que mañana podáis estar a las 7, empezamos media hora antes de lo normal con el curso, entonces no lloren. Mañana a las 7 estaremos con la serie Dios ya lo sabía. Os aseguro que Dios tiene una palabra para vosotros mañana. Así que muchísimas gracias a todos por estar, gracias por vuestro tiempo, gracias porque aunque me paso del tiempo seguís fieles y nos vemos mañana a las 7. Podéis compartir el vídeo, recordad, visitad el canal de YouTube y un abrazo, os amamos mucho, aquí está mi amada esposa Keila también. Un fuerte abrazo y nos encontramos para el curso el viernes, mañana a las 7. Os queremos.